Mi nombre es Gorazd Cvetić, soy profesor del Departamento de Física. Primero quiero aclarar que en la invitación oficial por la Dirección General de Comunicaciones estaba escrito que el Departamento de Física invita a esta charla. No es así, es que yo invito a esta charla, pero sí soy profesor de física, ¿ya? Esta charla la organicé yo con algunos colegas que me ayudan en aspecto técnico. Este es lo primero. Cualquier cosa que pase durante esta charla, tengo la responsabilidad yo, no el Departamento de Física, ¿no? Para que quede claro. Primero, quiero hacer un resumen, si se puede, un resumen de la historia de Ucrania, breve, creo. En el siglo X llegaron a territorio de Ucrania del Norte unos grupos desde Escandinavia, vikingos, y empezaron a dominar ese país, básicamente reinarlo, y hicieron conversión al cristianismo también en el siglo X en Kiev. El líder de esa área, que era de origen noruego, él convirtió a cristianismo ortodoxo. La mayoría de población era de origen eslavo, ya en ese tiempo. Después, esas familias, su nombre era Voldemar. Después esto se cambió en Volodymyr. La familia de ese Voldemar, sus sucesores, después luchaban por el poder, y con cada generación la situación se puso más caótica entre esa familia que luchaba entre sí, ¿ya? Por poder. Pero esto era más o menos una situación que duraba durante un largo tiempo. Más o menos fueron los líderes de esta área, era esa familia de vikingos. En el siglo XIII llegaron desde el este mongoles y saquearon Kiev, pero no se quedaron por mucho tiempo, se replegaron en la parte al norte de esa área que se llamaba el Principado de Moscú. Ahí sí que se quedaron, de verdad dominaron, quizás no es correcto decir se quedaron, sino dominaron el Principado de Moscú, no el Principado de Kiev. Ellos dominaron el Principado de Moscú durante 240 años. Fue un largo tiempo. Esas áreas eslavas alrededor de Moscú estaban bajo dominio de un líder, un zar de facto, que era líder absoluto, básicamente, y estaba encargado de entregar los impuestos a las autoridades mongoles, y esa población estaba obligada a participar en el ejército mongoliano, en esa llamada horda de oro, ¿ya? Que era el ejército de Genghis Khan y de sus sucesores después. Lo que pasó aquí en esa área de Kiev, al sur de Moscú, a partir del siglo XIII, a partir de esa invasión de mongoles, las dos áreas de Moscú y Kiev se separaron históricamente. Cada uno fue por su lado.
el Principado de Moscú quedó bajo dominio del ejército de mongoles, y Kiev bajo el dominio del Ducado de Lituania. Lituania es ese país aquí que en ese tiempo se extendió mucho a esa área. De verdad, Lituania, los líderes de Lituania en ese tiempo no eran cristianos, pero empezaron a dominar toda esta área, incluyendo Cherníhiv y Ucrania del Norte. Ahora, también ese ducado de Lituania se repartió el poder con el reino de Polonia, aquí Lituania, Polonia, y de verdad ambos después dominaban este territorio como poder ya, y la población aquí claramente era un poco distinta, era claramente distinta de la población de Lituania y similar a la población de Polonia, pero eran pueblos distintos, sí. Esto duró prácticamente desde el siglo XIV hasta el siglo XVII. Son más de 300 años que esta área quedó bajo el dominio del Ducado de Lituania y el Reino de Polonia. La parte sur de Ucrania y Crimea quedaron bajo el dominio de tártaros, que eran sucesores de mongoles. Ups, ¿qué pasó? Okay. En esa... eran sucesores de mongoles aquí, tártaros, de religión islámica, y ellos se quedaron aquí desde el siglo XIII hasta fines del siglo XVIII. Más de 500 años en Crimea, esto era territorio de tártaros, otro pueblo, no eran ni ucranios, ni rusos, ni moscovitas. Eran, eso. Ahora, ¿qué pasó en el siglo XVII con la mayor parte de Ucrania? En el sur de Ucrania, especialmente sureste de Ucrania, la población se llamaba cosacos, que eran gente libre, pero también muy, ¿cómo decir?, militar, ¿no? Libre y militar. Y esos cosacos no les gustó el poder de polacos aquí, así que se rebelaron. Y hubo un líder, Khmelnytsky, ¿verdad? Este es el nombre de esta ciudad, líder Khmelnytsky, que era un cosaco que se rebeló contra los polacos, y lo que hizo es, a mediados del siglo XVII, en 1654, hizo un tratado con el Principado de Moscú, con Rusia, de ahí, como una alianza en contra de Polonia. Durante su vida después parece que se arrepintió, le parecía que no le salió bien eso, pero él murió y su sucesor, Vychovsky, otro cosac hetman, cortó los lazos con Moscú a fines del siglo XVII y se alió con Polonia de nuevo. Y sí pueden imaginarse que durante el siglo XVII aquí había una situación bien caótica. ¿Quién controla esta parte? ¿Eran los cosacos? ¿Eran los rusos? ¿Cosacos ucranios? ¿Eran los rusos? ¿O eran los polacos? Ahora, a fines del siglo XVII, lo que pasó es lo que pasa usualmente,
que las potencias grandes acordaron un acuerdo en contra de los intereses de los chicos. Los chicos eran cosacos, ucranianos aquí. Polonia y Rusia firmaron un acuerdo y el acuerdo era dividir Ucrania entre sí. Esa parte Polonia, esa parte Rusia. Básicamente la frontera era el río Dnipro o Dnieper. Esta división de Ucrania duró hasta los fines del siglo XVIII, 100 años, más o menos. ¿Y qué pasó en el siglo XVIII? En el siglo XVIII, Polonia y Lituania, esta gran alianza, se desintegró y fue básicamente derrotada por otras potencias y desapareció. Polonia y Lituania desaparecieron como entidades políticas y militares. ¿Y qué pasó en este caso con Ucrania? La mayor parte de Ucrania se tomó el Imperio Ruso, que en ese tiempo se extendía rápidamente hacia el este y oeste. Después de independizarse del poder de mongoles, el Principado de Moscú empezó a extenderse hacia el este y oeste. Y aquí ellos usaron este hecho de que Polonia básicamente desapareció por la presión de Rusia, de Austria, Habsburga y de Prusia, y ellos se tomaron la mayor parte de Ucrania a fines del siglo XVIII, y una parte aquí, Galicia, Volhynia, se tomaron los Habsburgos de Austria. Después esto era el Austro-Hungría. Así que la mayor parte aquí, parte del conquistado por el Imperio Ruso, y una parte menor aquí por la monarquía Habsburga de Austria. En el siglo XIX, lo que pasó es que en esa parte de Galicia y Volhynia, la monarquía de Habsburgos dio bastante libertad a varios pueblos, de verdad, no solo a ellos, sino también a otros pueblos en los Balcanes, etc. Autonomía cultural. Así que lo que ellos dieron era autonomía cultural a esa parte de Ucrania. Esto era por primera vez de verdad que una entidad política da autonomía cultural a una parte del pueblo ucranio. Y esto era, el siglo XIX era el siglo cuando el idioma ucranio empezó a florecer, apareció en literatura, la cultura ucrania empezó a florecer y el centro de esa actividad estaba aquí. En la parte rusa, que era la mayor parte aquí, el zar ruso por decreto prohibió el uso del idioma ucranio. De verdad, se declaró que el idioma ucranio no existe, pero igual se lo prohibió, ¿ya? Prohibir algo que no existe. Okay. Esto se hizo y después llegó a la Primera Guerra Mundial y en 1917 empezó a... en 1917 empezó a aquí formarse Ucrania independiente, ¿ya? Ahora, había una situación
muy caótica en ese tiempo. No había un poder claro en Moscú y San Petersburgo. Había una revolución, primero por menchevique, después por bolchevique, y esa área quedó básicamente sin poder externo. Lo que pasó es, empezó una guerra civil entre varios grupos ucranianos. Pero la Rada, que era el parlamento ucranio en Kiev, declaró la independencia, pero no tenía un control claro de toda la situación, porque había varios, ¿cómo se dice?, warlords, ¿ya? Que no querían someterse a ese poder. Bueno, esa dependencia, al menos formal, duró hasta 1920, cuando llegaron los bolcheviques desde Rusia y conquistaron todo. Conquistaron hasta, de verdad, hasta aquí. Y esa parte se tomó Polonia. Y esa parte aquí, la mayor parte, se tomó la Unión Soviética de ese tiempo. Ahora, en la Unión Soviética, los primeros 10 años, hasta más o menos 1930, se dio una autonomía bastante fuerte a Ucrania. Esto se llamaba República Socialista de Ucrania, dentro de la Unión Soviética. Se dio mucha autonomía, especialmente cultural, y empezó a florecer fuertemente la cultura ucrania. En la parte, pero más o menos al inicio de los años 30 se cambió todo, porque el poder de Stalin se ha fortalecido y él se hizo el líder de Unión Soviética, y él era muy brutal con todos y también con los ucranianos. Lo que pasó era algo trágico a nivel épico. En los años 32 y 33 hubo una política por Stalin de imponer hambruna sobre la población del campo de Ucrania. Es decir, se les quitaba toda la comida, tratando de forzarlos a ser parte de colectivos, kolhos, grupos colectivos. Como mucha gente se oponía a esto, se les quitaba toda la comida, y entre 32 y 33 hubo aproximadamente 4 millones de gente murió por hambre impuesta por las autoridades. Esto no era hambre así como un desastre natural, no, era impuesta porque se les quitaba sistemáticamente la comida. Según algunos estudios demográficos más cuidadosos, 3,9 millones de gente murió en menos de 2 años. Esto se llama Holodomor. Es como un masacre a través de hambruna. Y después de esto empezaron también en las ciudades masacres de la mayoría de los intelectuales de Ucrania. Y no solo de los intelectuales, también de los bolcheviques y ex-bolcheviques ucranianos. Por ejemplo, el comité político del Partido Comunista de Ucrania en los años 36 tenía 102 miembros. En los próximos 2 años, hasta el año 38, de estos 102 miembros bolcheviques ucranianos, 99 fueron fusilados.
Esto es, por ejemplo, aquí. Así fue el terror ahora que se aplicó ahora a las ciudades. Prácticamente la mayor parte de la inteligencia fue fusilada también por ser ucranios y educados. Esto era suficiente. Así que esto eran años de horror y no era el final del horror. Llegaron otros años de horror sobre eso, y duran hasta hoy de verdad. Pero en esos años, en los años 30, en la parte bajo el dominio de Polonia, no había masacres. Polonia era de verdad formalmente al menos una democracia, pero era un Estado nacional, es decir, no había represión violenta contra los ucranios, pero había discriminación, ¿ya? Discriminación cultural especialmente. Se promovía la cultura polaca, pero nada en comparación con el régimen de Stalin en la parte aquí de la Unión Soviética de ese tiempo. En 1941 llegó otro horror, la invasión por Alemania nazi. Y solo para mantener claro, la meta principal de los nazis alemanes era la conquista de Ucrania por su tierra, lo que ellos llamaban Lebensraum, como el espacio para sobrevivencia de su raza aria alemana. Y según ese plan, para toda esa área de muy buena tierra, no había espacio para la población a largo tiempo, para la población que vivía aquí. Lo que primero hacían los nazis era masacraban la población judía Ucrania, población de religión judía. Aquí debo decir también que había ciertas unidades colaboracionistas de Ucrania, o se puede decir fascistas ucranias, que colaboraban con la Alemania nazi. Y no solo esto, sino algunas de esas unidades hasta colaboraban en los crímenes contra la población judía. Algunas de ellas, sí, no todas, pero sí, algunas. Eran tiempos increíblemente trágicos y después, a fines del año 44, el frente ya se movió aquí y Alemania nazi tuvo que retirarse hasta fines de 44 y en este momento ya faltaban al menos 4 millones de personas en Ucrania. Es decir, entre 41 y 44, al menos 4 millones de personas murieron. De ellas, alrededor de 1 millón judíos que se los mataba de manera sistemática por los nazis alemanes. Pero otros ucranios que murieron también en masacres por todos lados. ¿Por qué? Porque una parte de ucranios, o nacionalista o comunista, también luchaba contra los nazis. Y en esta lucha, lo que hacían las tropas nazis era, si había ahí un ataque de los partisanes, ellos exterminaron una aldea alrededor como respuesta, etc. Y así, al final faltaban al menos 4 millones de personas y quedaron menos de 40 millones aquí, algo como 37, 38 millones en toda esa Ucrania, pero 4 millones desaparecieron. Aquí se puede decir con 45 la pesadilla hizo una pausa.
una pausa. Seguía la represión también, todo porque bajo el régimen estalinista, pero no era comparable con lo que ha pasado, Holodomor, Holocausto y masacres por Alemania nazi. No era comparable. En 1953 muere Stalin. Viene al poder Khrushchev en la Unión Soviética y él decide en 1945 que Crimea sea parte de la República Socialista de Ucrania, por varias razones, por razones económicas, geográficas, no voy a especular, ¿ya? En 1954, Crimea se hace parte de Ucrania, dentro de la Unión Soviética. Después, en los años 54 hasta 60, la época de Khrushchev, se detiene el proceso de rusificación. Esto olvidé de decir que después de la Segunda Guerra Mundial, bajo Stalin se aplicaba proceso de rusificación, es decir, no se usaba el idioma ucranio en la educación, etcétera, pero después sí se introdujo idioma ucranio, se lo reconocía más y más, hasta los años 60 y mediados de los años 60. Cuando llegó al poder Brezhnev, cuando él llegó al poder, toda la situación en la Unión Soviética se estancó en el sentido cultural, económico y también aquí la cultura, ¿ya? Se estancó, todo se estancó y se enfatizaba de nuevo más y más el idioma ruso en desmedro del idioma ucranio, pero no había una rusificación forzada, eso no. De verdad, ni bajo Khrushchev ni bajo Brezhnev no había represión masiva, había represión selectiva. Bueno, después en el año 85 llegó al poder Gorbachev y él tenía la idea de reformas, democratizar la Unión Soviética, reformas políticas, económicas. No logró eso. En el año 1991 la Unión Soviética se desintegra y Rusia, Belarus y Ucrania declaran independencia con acuerdo mutuo. Y después siguieron otras partes de la ex Unión Soviética declarando independencia, como eran los países bálticos, Lituania, Estonia y Latvia, y también los países de Asia Central, entre ellos Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán, son esos. Así que, y también algunos países al sur de Cáucaso pequeños, que es Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Bueno, la independencia 1991 se hizo después de un referéndum en Ucrania. Se hizo un referéndum y la mayoría absoluta, muy grande, votó por la independencia. De verdad, el porcentaje varía de región a región, pero en esa parte, Donetsk, Luhansk, el porcentaje era más bajo, era algo como 70% por la independencia, pero igual mayoría. Aquí, por la independencia, era un poco más de 55%. Así que aquí el porcentaje era más bajo. Pero en todas partes ganó la independencia, que empezó en 1991. En 1994 se firmó el Memorando de Budapest en Hungría, que era un acuerdo entre Ucrania, por un lado, y las grandes potencias Rusia, Estados Unidos y Gran Bretaña.
Según este acuerdo, Ucrania entregó todas las armas nucleares que heredó de la ex Unión Soviética, las entregó a Rusia. Todas. Y como consecuencia de esto, las grandes potencias, Rusia, Estados Unidos y Gran Bretaña, dieron garantías a Ucrania de la integridad territorial. Como consecuencia de esto, se le garantizó la integridad territorial a Ucrania. De toda manera, Ucrania era un país internacionalmente reconocido, miembro de las Naciones Unidas desde el año 1991, ya hace 3 años antes. Ahora, pasaron muchas cosas ahora, no quiero ir en detalles, pero en 2013, el presidente Yanukovych, elegido, él en su campaña prometió un acercamiento a la Unión Europea y buenas relaciones con Rusia. Esto era su plataforma con la cual fue elegido por la mayoría aquí. Y en 2013 estaba al punto de firmar un acuerdo de estrecha colaboración con la Unión Europea, económico y hasta político. La población esperaba también eso, que esto va a pasar. Algunos estaban de acuerdo, otros no, pero parece que la mayoría sí estaba de acuerdo con eso. Él fue a Bruselas y les dijo, no voy a firmar. Regresó a Kiev y firmó un acuerdo con Rusia, acuerdo similar, ¿ya? De estrecha colaboración política y económica. Ahora, una parte significativa de la población se sintió desilusionada o traicionada, depende cómo lo decimos, empezó a protestar en Maidán, en la plaza central de Kiev, y eso durante varias semanas, hasta inicios de 2014. En este momento empezó la violencia, debo decir, violencia por ambos lados, pero la gran mayoría de los muertos estaba entre los civiles que protestaban, por obvia razón que la otra parte tenía armas, armas más fuertes, digamos. Pero igual el presidente Yanukovych vio que no puede mantenerse en el poder y huyó a Rusia. Ahora, en este momento empezó en Ucrania de nuevo una inestabilidad, ¿ya? Empezó una situación inestable. El gobierno interino estaba descoordinado. También algunos miembros de la extrema derecha tomaron algunas posiciones de influencia dentro del gobierno. Esto antes no había pasado, pero en este caos sí tomaron algunos. Debo reconocer eso. Por otro lado, lo que pasó es que Rusia, bajo el presidente Putin, usó esta situación de caos, básicamente invadió de facto Crimea y dentro de pocos días organizó un referéndum donde cerca del 100% de la población oficialmente se declaró que quieren ser parte de Rusia y se anexó esta parte. La comunidad internacional no ha reconocido este cambio de frontera. Esto, según las leyes internacionales, queda parte de Ucrania. Y un poco después empezaron aquí en Luhansk y Donetsk conflictos armados entre unidades locales armadas y apoyadas por Rusia y unidades ucranianas que eran algunas como fuerzas armadas regulares, pero también algunas unidades voluntarias, algunas de esas
de extrema derecha también. Debemos reconocer eso. Al menos algunos de esos batallones tenían los comandantes que políticamente eran nacionalistas de la derecha lejana, extrema derecha. Pero parece que esas unidades aquí locales de Donetsk y Luhansk tenían suficiente apoyo militar de Rusia y se tomaron ambas ciudades capitales aquí, Luhansk y Donetsk. No pudieron tomar todo el territorio de Luhansk y Donetsk y después de cierto tiempo se congeló básicamente la frontera aquí. Así que desde el año 2014 hay la siguiente situación: esa parte tomada por Rusia oficialmente y esa parte declarada como independiente de Ucrania, bajo influencia de Rusia. Esa situación seguía así hasta el año 2022, 24 de febrero de 2022, cuando las tropas rusas por toda la frontera, incluyendo aquí frontera con Belarus, empezaron con la invasión completa de Ucrania, 24 de febrero del año pasado. Llegaron cerca de Kiev, pero no lograron tomarlo, se retiraron, empezaron con toda fuerza aquí. En el momento, las partes ocupadas de Ucrania, no bajo el control del gobierno ucraniano, están aquí. Esa parte entre Donetsk y Lugansk y Crimea, y también la parte del norte de Luhansk y una parte del norte de Donetsk. Así va, toda esa parte está ahora ocupada, incluyendo son cerca de 20% del territorio de este estado está ocupado por Rusia. Es un estado grande, ¿no? Solo para enfatizar que es el estado con el área más grande de Europa, si Rusia no se considera como país europeo, si eso es así, ¿ya? Claro, Rusia es mucho mayor, pero esto es, entre otros países en Europa, el más grande. Así, 20% de esta área es mucho. Esto ahora sería más o menos ya un resumen, no sé, ya me tomó mucho tiempo, pero lo que quiero decir también es muy importante que en el año 2019, es decir, 3 años antes de la invasión del país, había otras elecciones parlamentarias y presidenciales. En presidenciales ganó Volodymyr Zelensky y el presidente anterior, Poroshenko, él perdió. Esas elecciones, los resultados se respetaron. Estos son alternancia de poder. Esto no ha ocurrido en Rusia. No. Si alguien está en poder y hay elecciones, esta persona siempre ha ganado. Aquí no. Aquí ha habido ya desde la independencia de Ucrania una tradición de que hay elecciones, se cambia el gobierno, se cambia el presidente y los resultados de la elección se respetan por el sistema. Bueno, y aquí ganó Zelensky con un poco más de 70% de votos. Lo ganó en segunda vuelta contra Poroshenko. En la primera vuelta había varios candidatos. Solo para algo interesante que quiero decir, en esa elección que tuvo lugar en marzo 2018 de presidencial, la primera vuelta, el candidato de la ultraderecha nacionalista era Ruslan Pushulinsky.
era el candidato de la coalición de Svoboda, Pravi Sektor y otros grupos de ultraderecha nacionalista. Y él ganó 1.6% de votos en primera vuelta. Ahora solo quiero hacer aquí una comparación, porque muchos chilenos dicen que Ucrania es un país nazi. En la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, en 2021, el candidato de la extrema derecha ganó 28%. Sí, aquí tenemos 1.6 versus 28%, solo para comparar. Después, en julio 2019, hubo elecciones parlamentarias. En las elecciones parlamentarias, los partidos de ultraderecha ganaron 2.16%, 2% prácticamente. Esto es solo para ver más o menos cuál es la situación política, ¿ya? ¿Cuál era la situación política en Ucrania 3 años antes de la invasión del país? ¿Qué más quiero decirle? La invasión, de verdad, el presidente Putin de Rusia publicó ya en julio 2021, medio año antes de la invasión, un largo artículo en los medios rusos, el presidente, sobre la unidad de rusos y ucranianos. Y las tesis en esa eran ya bastante amenazantes en este artículo. Ya se podía ver que va a pasar algo muy mal. Él definió ucranianos como parte de la nación rusa. De verdad, definió ucranianos, belarusos y rusos como la misma nación, el mismo grupo. Es decir, negando la existencia de ucranianos como nación separada, como un grupo étnico separado, También escribió que hay fuertes lazos entre esa parte, la gente en Ucrania y Rusia. Y si estos lazos no pueden quedar tan fuertes, esto automáticamente, como consecuencia, va a tener el colapso del Estado de Ucrania. Esto él escribió abiertamente ya 6 meses antes de la invasión. El 21 de febrero de 2022, 3 días antes de la invasión, el presidente Putin hace un discurso en los medios estatales en Rusia. Entre ellos declara: la Ucrania moderna fue creada en totalidad por bolcheviques, por comunistas. Este proceso empezó inmediatamente después de la revolución de 1917. Él se refería a esa época de autonomía cultural y parcialmente política que dieron los bolcheviques en los primeros 10 años, antes de la llegada de Stalin. También él dijo: Ucrania nunca ha tenido una tradición de un verdadero Estado. Así que la idea aquí, y no solo esto, él empezó a hablar sobre llamados nazis en Ucrania, que la gente, digamos, élite de la nación o la inteligencia, los líderes políticos son nazis. Es su tesis. Desde aquí se puede ver lo siguiente, que la tesis tiene todos los elementos de un posible genocidio. Se niega la existencia de una nación. Una persona en esta parte que se le niega el Estado aquí, se le niega también que es un ucranio, que es distinto de ruso. Y ahora, en sus discursos él habla, pero no todos son rusos. Hay algunos nazis, como dicen, nazis. ¿Qué se haga con los nazis?
se los mata, ¿no? Así que la tesis va en esa dirección. Ahora una persona en ese territorio tiene dos opciones. O se declara ruso, o se lo identifica como el nazi, con todas las consecuencias que esto trae. Con esto quiero decir, estas son las bases de un posible genocidio. Ahora no quiero ir más allá de eso, solo quiero también decir lo siguiente. Bueno, hace un mes, el 22 de febrero de 2023, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, frente a la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, declaró que la invasión rusa de Ucrania es un insulto a nuestra conciencia colectiva. Otro punto. El 21 de marzo de 2023, el presidente de la República de Chile, Gabriel Boric, Font, habló con el presidente de la República de Ucrania, Volodymyr Zelensky, por Zoom, y en Twitter el presidente Boric anuncia: hoy volvimos a encontrarnos con el presidente de Ucrania, Zelensky. Conversamos sobre el curso de la guerra, el sufrimiento de un pueblo y la decisión de Corte Penal Internacional, que unos días antes, ¿cómo se dice?, acusó a Putin de crímenes de guerra. Además, hablamos del apoyo que como Chile seguiremos brindando a todos los espacios multilaterales para alcanzar la necesaria paz. La respuesta de Volodymyr Zelensky también era had a call, ok, trataré de poner esto en español. Tenía una llamada con el presidente de Chile, Gabriel Boric. Yo expresé mi agradecimiento para la cooperación en los foros internacionales, cooperación de Chile, de gobierno de Chile. Hemos conversado sobre consolidación de apoyo para Ucrania en América Latina, lo que claramente falta extremadamente. Hemos alabado la decisión de la Corte Criminal Internacional y hablamos sobre una creación de tribunal especial sobre crímenes de guerra en Ucrania. También hemos discutido fórmulas para la paz. Bueno, esto apareció el 21 de marzo en Twitter y había de inmediato, dentro de pocas horas, cerca de entre 250 y 300 respuestas, casi todas por chilenos. Gente que sigue en Twitter, en redes sociales, al presidente Boric. Yo vi estas respuestas. De ellas encontré 5 que lo apoyaban, pero solo creo que 2 de ellos eran chilenos, otros eran europeos. Todos otros, todos lo condenaban al presidente Boric. De cerca de 300, hablamos de cerca de 99% de la gente que lo sigue a nuestro presidente en redes sociales, lo condenaba. No solo eso, lo insultaba. La mayor parte de ellos lo insultaba, usando palabras que son chocantes. Entre ellas, lacayo, vendido, nazi, CTM, etc. Había también insultos por otros típicos de derecha, como inepto, mentiroso, merluzo. Ahora, yo creo que
la gente que sigue al presidente de la República en redes sociales y sigue sus anuncios oficiales, representa de alguna manera, la sociedad aquí en Chile. Tiene algo de representatividad eso. Así que ahora la pregunta es, ¿qué pasa de verdad? ¿Qué pasa en Chile? ¿Por qué la gran mayoría de esa gente odia al presidente, especialmente en esa política? ¿Por qué la gran mayoría considera a ucranianos como perpetradores? Muchos de ellos explícitamente declaraban a Rusia como víctima. ¿Qué pasa aquí de verdad? Desde mi punto de vista, esto es realidad invertida. Rusia no es víctima. Rusia no fue invadida. Rusia invadió. No fue invadida. Pero este simple hecho parece que en este país parece que no se reconoce, en gran mayoría, con muy pocas excepciones. Con eso yo quisiera terminar esta charla y también mencionar que lo que se podría llamar el silencio, que tiene su precio en Chile, de verdad no es silencio, es algo que está hirviendo bajo la superficie y está hirviendo por todo el espectro político, desde izquierda a la derecha. Algo está hirviendo aquí. Es peligroso. Otro punto es que yo creo que si hay aquí alguna gente que está quizás de acuerdo más o menos con mi posición, aquí quiero ofrecer también firmar una muy corta petición, un mensaje al presidente de la República de Chile, donde se apoya su política de apoyo a la integridad territorial de Ucrania y apoyo a las autoridades legítimas elegidas de Ucrania. Solo para mostrar, ¿no? Es muy corto, ¿no? Aquí están. Es eso, es básicamente una sola frase que al final de esta charla yo invitaría a la gente que quizás esté más o menos de acuerdo con mi posición. Es a Gabriel Boric Font, presidente de la República. Los firmantes expresamos nuestro acuerdo con su política de condenación de la invasión de Ucrania y con su política de apoyo a la integridad territorial y a las autoridades legítimas de Ucrania, con nombre, apellido, dirección, correo y ciudad de residencia. Yo creo que un gesto así no es mucho, pero al menos sería una señal que en este país hay todavía gente que comparte con el presidente esta actitud, que no está basada en la ideología, sino en los principios, yo creo, éticos y morales, no en ideología. Con esto quiero terminar. Ahora estoy abierto para cualquier tipo de preguntas. Sí, sí, claro. ¿Puede devolver el Sí, mapa. ¿Podemos? lápiz? Ya. Bueno, lápiz, ¿Plumón o lápiz? no, así para, ayúdame. Ya. ¿Quieres mostrarme? Buenas tardes, yo soy profesor de física Yulia Polikova. Soy media rusa, media ucraniana. Lo que pasa ahora en Ucrania es el drama personal mío. ¿Ya? Mi padre nació aquí. Estudiaba en la Universidad de Kharkov, ingeniero eléctrico. ¿Ya? Pero ahora, hablando de los cosacos, porque había cosacos ucranianos, eso, de Dnieper, esos son cosacos
qué se llaman cosacos? Porque ellos huyeron de sus terratenientes, armaron su comunidad libre, pero vivían, vamos a decir, eran bandidos, es verdad, para no mentir. ¿Ya? Y también trabajaron tierra. Entonces era hazaña robar mujeres en Turquía. Es verdad. ¿Qué pasó con Rusia? Eso es el río Don que desemboca al mar Azov. Ya. Era territorio de los cosacos rusos. ¿Ya? Cosacos que huyeron del centro de Rusia, de sus terratenientes. Era gente libre porque en Rusia los campesinos eran esclavos de sus terratenientes, igual como esclavos negros en América, igual. Pudieron vender la familia, pueden vender por partes. Entonces, los más valientes huyeron acá, armando su estado, dividiendo su independencia con armas y su vida. Mi abuela, también cosaca, de parte de materna yo soy cosaca. Mi padre y madre eran cosacos. Entonces, hasta las niñas tenían que saber montar caballo y manejar sable y pica, porque cuando hombres se fueron, tendrían mujeres que defender a los viejos y a los niños. ¿Ya? Entonces, Iván el Terrible, zar que formó todos principados de Rusia en un estado que se llama Moscovia o Rusia, ¿ya? Que se fue después que polacos ocuparon, mongoles primero, después polacos ocuparon Ucrania. Entonces él armó el estado con sangre, con fuerza, pero armó el estado, Iván el Terrible. Entonces él no pudo hacer nada con ellos. Él dijo, ustedes van a ser libres, pero con una condición, van a vivir y va a servirme en cualquier guerra. Entonces los cosacos tenían derecho a ser libres, ¿ya? Y cuando aparecía la guerra, ir a defender el Estado ruso. Así fue, ¿ya? Entonces, ese territorio, mire, como lo dicen Donbass, toda cuenca del río Don es Donbass, o cuenca del Don. ¿Ya? Y pertenecía al ejército de los cosacos del Don. Esa población completamente rusa, con idioma ruso, y siempre era y es. ¿Ya? Cuando 1918, ¿ya? Cuando los bolcheviques, como explicó el profesor, ya llegaron a ese territorio, era guerra civil, horriblemente. Mi padre nació en un momento cuando fusilaron a su padre, que era el veterinario, y cuando buscaba, yo digo, ahí nació, en un pequeño pueblo. Cuando él buscaba, no, pero salía a las estepas, porque esa zona de estepas, salía a estepas buscar heridos y llevaba al mismo galpón donde curaba las vacas. Cuando aún no sabemos, blancos, los de parte, ya saben, blancos, rojos, ya. Y verdes eran como bandidos, Makhno. Era horrible. ¿Quién pasaba allá? Entonces alguien entró al galpón, sacó los suyos y fusiló a todos. Y sacó a mi abuelo, puso frente a la casa y disparó. Este momento mi abuelo parió a mi padre. ¿Ya? Esa es la situación. Esa es la situación. Entonces, para tener bien claro, mi abuelo trabajaba aquí, en la zona de minas de carbón. Y mucha población trabajaba allá, tanto trabajando campo, son campesinos, como trabajando bajo tierra. ¿Ya? Es evidente qué pasó. Población rusa. Sobre cultura ucraniana, es que mi adolescencia
pasó en Kiev. ¿Por qué? Porque mi tío, yo te dije, ¿te acuerdas, Agustín? Era ni más ni menos que rector de la Universidad de Kiev, físico. Y cuando llegó Khrushchev, empezó el movimiento, pero si antes, como escuchamos, que era postularon que rusificar, después con Khrushchev pasó todo al revés. Pero increíble que él era de la ciudad Lugansk, de Donbass. ¿Ya? Entonces lo echaron, pero yo digo, como adolescencia pasó en Kiev. Yo vi eso. Yo conozco esa situación. Mi padre cantaba a mí canciones ucranianas porque él manejaba tanto ruso como ucraniano. Porque cuando nació él, la mamá no pudo amamantarlo. Él dijo, yo soy hijo de las mujeres ucranianas. ¿Ya? Entonces, ahora regresando a la época de Stalin, lo que pasó con Ucrania, pasó lo mismo con su propia patria, Georgia. Así aniquilaron cultura y la gente de alto nivel cultural en Georgia. Lo mismo pasó en Rusia. Lo mismo, entonces decir que solamente Ucrania sufrió, no fue así. Total, en la época de Stalin, la población de Unión Soviética perdió 20 millones. Aquí dicen 4, 20 millones. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, Sí, Julia, solo para aclarar, no, yo hablé sobre Ucrania, sí, pero yo no no dije solamente, que él hizo esto solo en Ucrania, en ningún no, lugar. por eso, no solamente yo quiso Sí. Bueno, explicar eso. Entonces, durante, de verdad, Segunda Guerra Mundial, aquí en Ucrania, eran los que colaboraron con los nazis. Y más famoso fascista ucraniano era Simeón Bandera, porque ellos, alemanes, no querían manchar sus manos matando a los judíos. Y la unidad de Bandera eliminaron a mi abuela, aquí, bajo de Kiev. ¿Ya? Por eso yo sé quién es. ¿Y por qué cuando dicen ahora sobre el nacionalismo que existe en Ucrania? Existe condecoración de nombre de Simeón Bandera, ¿ah? Que condecoran a los más brillantes militares. No son así, pero hay que reconocer. ¿Puede imaginar aquí en Chile condecoración de Pinochet? No creo, pero eso existe. Es verdad, yo doy fe. ¿Ya? Eso primero. Segundo, la historia, yo era estudiante de la universidad cuando escuchamos de repente que Khrushchev, durante su como fiesta de cumpleaños, tomaban bastante, entonces dijo que era chiste entre nos en Moscú y en la universidad. Él tomando y dijo, ¿qué regalo yo voy a hacer a mi querido Ucrania? Crimea. Y no miento, así fue, así nosotros escuchamos. ¿Ya? Que desde Rusia, la Crimea pasó a Ucrania. ¿Cuáles las razones? Él tenía, porque en la época de Unión Soviética los gobernadores tomaban regla y hacían frontera. Esa es la idea. ¿Ya? Así fue. Ahora, sobre Goldomor. Este mismo año, en el Volga, había 2 años, mismos años, había hambruna por razones de sequía horrible. Y cantidad de muertos en Volga era igual. No porque los quitaron. También los quitaron. A propósito, la política de Stalin era armar, se llama kolhoz, o
cooperativa colectiva. Y los que no quieren entrar al колхоз, le quitaron todo lo que él tenía. Vacas, ya, como todo lo que guardaron allá en sus bodegas, etc. Esa fue política de Stalin, verdad, así fue. Se organizaron allá Goldomor, entonces posiblemente organizaron el Volga porque la gente no quiso entrar. Mi suegra era de familia de los kulak. Kulak, eso es kulak en ruso. Porque su familia, ya, eran trabajadores de campo y no quisieron entregar sus vacas. Les quitaron todo. Y por ser hija de kulak, ella no pudiera, por ejemplo, estudiar. Era excelente como estudiante de colegio. Eso fue verdad. Stalin era así. Entonces murieron mucha gente, intelectuales, si vamos a hablar de los que perdieron, los más brillantes, ¿ya? Intelectuales. Así fue. Por eso, sobre lo que pasó en Ucrania y invasión. El año 22 22 fue el año pasado, ¿ya? Entonces, porque se formó las repúblicas independientes no reconocidas por Ucrania, ya por el gobierno ucraniano, que pidieron autonomía para tener derecho de hablar en ruso. Para tener derecho de hablar en ruso. Tener su propio territorio dentro de Ucrania. ¿Ya? Y por eso existía ¿cómo se llama? Encuentro de la ciudad Minsk en Bielorrusia con representantes. Rusia no existía, no participaba. Era América, era Francia, era Alemania, Inglaterra, ¿была Anglia? No acuerdo. Ya, y por supuesto, era Poroshenko. Era... Y Rusia. ¿Ah? Rusia también. Нет, Руси, no. En Minsk, sí. Минск. Firmaron papeles Rusia, Alemania, Rusia была Francia y Ucrania. y Ucrania. Y Donbass. Y Donbass. 5. Entonces, la idea era hacer acuerdo de independencia. No independiente. No, pero Solamente es que es dentro muy de importante. Ucrania, pero que tenía idioma ruso. Mire, este caballero es de allá, de este lugar. Entonces, él sabe mejor que yo. No, Ya. yo no. Yo 20 años vivo acá. Ya, pero bueno, no importa, pero sí. Es muy importante. Es importante. Hoy día, hablando de iglesias que bolcheviques ponían, hoy día el templo más sagrado para los ortodoxos en Kiev, que tiene 1000 años, ¿ya? Miles. Quitan a los ortodoxos. Empezaron 1000 años. Están ahí los que llegaron para defenderlos. ¿Y qué pasa? Le dijeron, hoy día a la noche ya aparecieron gente con arma. ¿Es democracia? En la ciudad, aquí, Иван Франковский. Помоги мне, где он, Иван Франковский? Дальше. Он туда, до Польши. До Польши. Да. Ya. En la iglesia ortodoxa llegó una banda con gas lacrimógena, ni más ni menos, ¿ya? Para sacar la gente creyente y pegando los monjes. Eso es verdad. De eso ustedes nunca van a escuchar, pero es verdad. Y no quieren hablar de eso. Ahora sobre Zelensky. Cuando era entre Poroshenko y Zelensky la lucha política, ¿verdad? Lucha política. ¿Por qué ganó Zelensky? Porque Zelensky dijo, yo voy a parar, porque aquí ya era guerra, yo voy a parar la guerra. Ahí él puede confirmar. Y él ganó.
Aquel tiempo él hablaba puro ruso, él no hablaba ucraniano. Él ganó porque el país 70% se votó por él, que él va a dejar a los rusos que viven allá vivir a su forma. Por eso él ganó y ahora todo se cambia. Eso es. Eso quise decir solamente de Y tanto. después cambió su política. Ahora él habla por ucraniano y aprieta rusos. Entonces, políticos todos mentirosos. Esa es la conclusión. Y ahí la ciudad donde Promete mucho, no hace nada. Mariupol. En Mariupol trabajaba como profesora mi hermana, ¿ya? La ciudad hablaba completamente ruso, a propósito. Y cuando llegaron, vivieron bastante bien durante Ucrania, pero el año 21 llegó ya lo permitieron festejar la guerra como la victoria sobre los nazis. Lo permitieron. Y ahí llegó, ¿quién? Llegaron primer grupo de nazis con svástica. Ese se llama grupo Azov. ¿Quiere o no? Es verdad. ¿Y qué hicieron con la población? Porque aquí en Mariupol, enorme industria que produce, ¿qué año там делали? Un día, Fierro. Fierro. Sí, Entonces, fábrica de Fundación Fierro. Increíble, abajo, 5 pisos, abajo, con sistema de ferrocarril y de todo. Y arriba 5, enorme territorio. Entonces convirtieron eso en un bastión, ¿ya? Que en gran cantidad también de armas y todo eso. Pero la población estaba metida, como, ¿как называется? Это когда заложники. Ой, no. Hay gente yo no sé esa palabra en ruso. Entonces, para ganar, por ejemplo, yo te llevo allá, si tú los enemigos no quieren, ¿cómo se llama? Ganarme, dijo, yo voy a matar a tu hijo. Rehenes. En este mismo lugar eran rehenes de pobladores. ¿Qué hicieron cuando ya ganaron? Se me olvidó decir, esas repúblicas independientes pidieron a Putin, porque eso fue en septiembre del año 22, que los aceptan con tener acuerdo de ayuda mutua, ¿sí? Y después de un mes hicieron acto que estas repúblicas piden que incorporarse al territorio de Rusia, ¿ya? Y eso inscribieron. En este momento son de territorio ruso. Entonces, las tropas rusas, después de eso, legalmente, entraron a luchar por esta población. Eso. Y ahora, regresando a Mariupol, ¿qué hicieron antes de irse? Porque fue imposible defender la ciudad, porque las tropas ya tenían mucha fuerza. ¿Sabe qué hicieron? Entonces, minaron, ni más ni menos, minaron los cadáveres para que saquen y todo explota. Existe la forma de mi mano, eso se llama bomba como hoja, bomba hoja, con color de verde como la hoja. Entonces pusieron en centros médicos alrededor así bombas. Entonces tú pisas y te corta pie. Y eso tiraron por todos lugares. Y es verdad, aquí nadie habla de eso, pero es verdad. Bueno, yo sugiero, Julia, que tú hagas tu propio evento y expliques todo ya, eso. Yo ¿ya? dije nada más, yo acabé. Sí, ok, gracias. No. ¿Hay otras preguntas? Sí. Te agradezco el contrapunto, muy interesante, pero se me carga un poco de la comparación que se hace de la situación que está viviendo allá en
fuego cruzado porque esta guerra está lejos de nosotros, ¿no? Pero nos afecta de todas maneras, sobre todo desde el punto de vista económico. Pero a mí me llamó la atención y quiero preguntarte a ti, este comentario o esto que dijo el presidente, el secretario general de la ONU, ¿no? Que esta invasión así llamada era una ofensa a la conciencia colectiva. La verdad es que yo encuentro ese concepto, conciencia colectiva, bastante sospechoso. Por eso te voy a pedir enseguida que tú, digamos, profundices un poco en eso. ¿Qué entiendes tú por conciencia colectiva? Porque tú agregaste además que aquí en Chile está hirviendo algo por debajo. Bueno, yo creo que tiene que ver con eso, ¿ah? Que en Chile prácticamente, lo voy a decir así primero, pero después lo voy a modular, no hay conciencia colectiva. Y si es que hay, está en el inconsciente. Y Chile no es el único país donde no hay conciencia colectiva, en gran medida. Y tal vez eso explique un poco lo que tú sientes que está ocurriendo aquí. Aquí en Chile hay individualismo, a la vela, dicho en buen chileno. Digamos, hay un individualismo rampante. Y yo diría que a nivel mundial hay un individualismo rampante debido a que hemos sido, yo diría, adoctrinados hasta la médula con la doctrina neoliberal, que se basa en la escuela de economía llamada neoclásica, que dentro de sus fundamentos, justamente sus principios son el individualismo, el egoísmo, repito, extremo. Entonces, es difícil, y yo creo que a Chile le va a costar recuperar o revivir, mejor dicho, una conciencia colectiva, si es que existe. Entonces, cuando el presidente, el secretario general de la ONU habla de esa forma, y yo me pregunto, y bueno, ¿qué dijo él, por ejemplo, cuando Estados Unidos invadió Irak o Afganistán y fue allá a hacer los desastres que hizo? ¿Eso no ofendió la conciencia colectiva también? Entonces, eso para contrapunto, y te pregunto entonces a ti, ¿qué entiendes tú por conciencia colectiva? Claro, yo creo que él se refirió a la situación puntual, que es la invasión de Ucrania, pero estoy seguro que él se oponía en general a las agresiones por cualquier potencia, es decir, cuando la integridad territorial de un país internacionalmente reconocido se ignora. Y igual estoy seguro que él está en contra de esto. En este caso, él se refería a la votación sobre una declaración sobre condena de la invasión de Ucrania por la Asamblea General. Así él se refería a esta situación, y estoy seguro que también se puede aplicar similares criterios a otras situaciones. Él se refería en este caso a esa. El día siguiente, 141 miembros de las naciones de la Asamblea General condenaron la invasión rusa de Ucrania, y 30 países se abstuvieron y 7 votaron en contra. Era 141 versus 30 versus 7. Él se refería a esta votación. Por supuesto, yo también creo que es difícil hablar claramente de una conciencia colectiva hoy día, porque parece que hay una degradación general de los principios éticos y morales, principios de comportamiento civilizado, si puedo usar esas palabras. Hay una degradación por todo el mundo. Por todo el mundo. Vemos que en Estados Unidos ganó una vez una persona que tiene claras tendencias fascistas,
como Donald Trump, y que pueden ganar de nuevo, Trump o DeSantis, ambos con tendencias fascistas. Hay apoyo, hay más y más apoyo. Hay apoyo para el fascismo en muchos países, para dictadura, para autoritarismo, para solucionar problemas con armas y violencia. Y Rusia es uno de esos países. Me atrevo a decir, Rusia no es el único, pero es uno de ellos. Hay otros también. ¿Ya? Hay una situación muy peligrosa también en Brasil, por ejemplo, en Filipinas, en Hungría. Hay todos esos partidos de extrema derecha por Europa y Estados Unidos, el ala derecha del Partido Republicano, extrema derecha, que apoyan a la guerra de Rusia contra Ucrania. Por ejemplo, el partido de Marine Le Pen en Francia, ¿ya? Rassemblement National, apoya. Hay algunos partidos hasta en Italia, como Forza Italia o Lega Norte, que apoyan a Putin. Al menos sus líderes tienen casi relación muy amistosa con el líder presidente de Rusia. Así que en general hay una degradación, pero lo que se ve aquí en Chile, lo que quise decir es, algo está hirviendo, hay tanto odio, hay una tendencia a casi aplicar violencia. El idioma es muy violento. Aquí hablamos de insultos contra el presidente de la República, de su propio sector, digamos así, de la gente que probablemente votó por él, pero no va a votar por él. ¿Y cómo es que en elecciones en 21, un candidato de la extrema derecha, José Antonio Kast, gana 44% en modalidad de elecciones voluntarias? Ahora se impuso modalidad de elecciones obligatorias. No quiero ni especular qué puede pasar la próxima vez. Pero yo tengo la impresión que la sociedad chilena se acerca a un fin de democracia, se acerca a un sistema de dictadura, probablemente dictadura tipo fascista. Y históricamente, en la historia de Chile, yo entiendo que la izquierda política ha sido el pilar principal de defensa de la democracia. Esto era una tradición histórica. Si vemos más atrás, Salvador Allende era un representante de esa idea de izquierda democrática, tolerante, parlamentaria, no dictatorial. Igual me parece que Gabriel Boric es representante de esa línea, pero lo que veo es que esa línea está desapareciendo en la base aquí en Chile. Si esto es algo representativo que pasa en las redes, esos insultos contra el presidente a nivel masivo, algo está pasando, algo sin precedentes en la historia de Chile, donde el pilar principal de defensa de la democracia está desapareciendo. Y esto es preocupante, creo. Sí. Solo comentar de que no sabía los resultados del Twitter de los seguidores del presidente, pero yo no estoy tan seguro de que juzgar de que esos comentarios son representativos del ciudadano chileno común. No tengo elementos para acelerar o para argumentar mayormente, pero no es la impresión que yo tengo. Y sí puedo mencionar que recuerdo que en momentos de la campaña me sorprendía que navegando en internet me encontraba con bastante frecuencia que justamente el candidato de la derecha, el candidato Kast, tenía bastante presencia en las redes sociales.
en distintos, y era porque aparecían videos que aparecían como la publicidad, cualquier publicidad era muy pagada por estar Sí. presente, hacía un esfuerzo, digamos, financiero para llegar a la gente a través de los medios. Sí. Puedo estar muy equivocado, pero no me extrañaría que quizás haya financiamiento orientado a que haya personas que sigan y que hagan esos comentarios porque quieren generar, con la intención de generar un estado, digamos, de cómo ve el pueblo chileno que era la labor del presidente. Lo que aquí, ojalá que tengas razón, ¿ya? Pero lo que veo preocupante es que la mayoría de los insultos proviene aquí, esta vez de la izquierda, contra un presidente de la izquierda democrática. ¿Cómo sabe usted que es de la izquierda? Parece, porque todos son como, ninguna persona de derecha va a decir al presidente de la República, Gabriel Boric, que es nazi. No va a decir eso. Yo creo que no. Lo que pasa es que todos los candidatos dicen que mucho, habla mucho. Bachelet dijo que medicina gratis, educación gratis, comida gratis, todo gratis, ¿ya? Y después no pasó nada. Gratis medicina, ¿no? ¿Y dónde es Bachelet ahora? ¿Dónde Bachelet? ¿Sabes dónde? ¿Estaba en Bruselas? ¿Eh? Estaba- En un presidente de un, en Washington. Ah, ¿Usted quiso preguntar antes? Sí. Que yo igual estaría de acuerdo con lo que dice el profesor, de que se ha visto un alza de ideas fascistas en Estados Unidos, también por Bolsonaro, en Brasil y todo. Igual yo estaría precavido de usar Twitter como medidor, por el hecho de que Twitter, si bien es una plataforma internacional, en Chile Twitter es muy plenamente controlado por la derecha, en el sentido de que todos los análisis que se han hecho en el Twitter chileno siempre muestran que una gama de usuarios, o sea, la gama de usuarios es principalmente de derecha, como la gama de hashtags que se vuelven virales suelen ser campañas de derecha. Y también los usuarios justamente que comentan en las cosas que hace el presidente suelen ser de derecha, y si no, también ocurre de que Twitter es de las plataformas que más como bots rusos tiene dentro de todas, y lo que está muy cuantificado. Entonces Twitter yo diría que es un mal indicador, si bien estoy de acuerdo con la idea que tiene. Ojalá que tenga razón. Yo también quería añadir que lo que sucede en Ucrania, si bien hoy en día estamos súper globalizados, para muchos chilenos puede representar algo muy ajeno. Y desde el lado del mundo, la potencia que a nosotros más nos afecta, que nosotros pagamos sus platos rotos de Estados Unidos. Yo creo que es un problema a la hora de entender el conflicto de Ucrania desde acá, es que ellos son aliados de Estados Unidos. Yo un sesgo con lo que yo creo, esto es una opinión totalmente personal, muchos chilenos juzgan a los ucranianos en una especie de dicotomía Rusia-Estados Unidos me cae mal, Ucrania está del lado de Estados Unidos, ellos les proveen armas. Entonces, yo no creo que el chileno promedio tenga algo en contra del ciudadano promedio ucraniano, pero quizás sí en contra de la entidad estatal de Ucrania por recibir apoyo de Estados Unidos, porque, bueno, Rusia a nosotros mal daño no nos ha hecho, mientras que Estados Unidos históricamente sí ha intervenido acá. Entiendo. Entonces, por eso creo que se decantan un poco más por ese lado. Sí, solo un comentario antes de, como una pequeña respuesta. Cuando yo era muy joven, yo me acuerdo en 1968 hubo una invasión de Checoslovaquia por la Unión Soviética. No era muy sangrienta, pero sí era violento. Y esto era tiempo de la guerra en Vietnam, que era extremadamente violenta y según mi punto de vista era un genocidio. De parte de Estados Unidos. Sí, de parte de Estados Unidos contra los vietnamitas. Y yo no me gustaba de ninguna manera la Unión Soviética por la invasión de Checoslovaquia. Y sabía que Vietcong, el movimiento de liberación de Vietnam del Sur, estaba apoyado militarmente por la Unión Soviética.
bajo dominio de Brezhnev en ese tiempo. No me gustaba la Unión Soviética, pero igual yo mantenía eso con cosas distintas. Cuando alguien lucha para sobrevivir en una situación extremadamente difícil, él no puede escoger quién te va a ayudar. Sí. Acepta ayuda de cualquier. Por favor. Usted mencionó en la presentación varios tratados que han sido rotos por parte de Rusia. Sí. Ha invadido continuamente varios países que antes se proclamaban independientes. Entonces, yo me pregunto, ¿no hay mecanismos internacionales para castigar las acciones de ese país? No. ¿Por qué no? Porque el Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas hay miembros permanentes que tienen poder de veto. Entre los miembros permanentes es la Unión Soviética. Como la Unión Soviética no existe, este escaño fue tomado por la Federación Rusa. Yo entiendo que el resto de las Naciones Unidas aceptaron este hecho, y con este veto se acaba todo. Las Naciones Unidas lo único que pueden hacer es condenar tal agresión a través de la Asamblea General. No se puede hacer, pero esta Asamblea General no puede tomar decisiones que obligan a las Naciones Unidas a hacer algo. Lo puede hacer solo el Consejo de Seguridad. Así que el Consejo de Seguridad ya está hecho de tal manera que si una superpotencia ya, que es miembro permanente del Consejo de Seguridad, si esa superpotencia comete crímenes como guerra de agresión o crímenes masivos de guerra, queda impune. Así está hecho el sistema, ¿ya? Por este veto. Lo siento mucho. Es una situación muy similar a la situación antes de la Segunda Guerra Mundial, donde antes había una, ¿cómo se dice? Liga de Naciones, así se llamaba, no Naciones, Liga de Naciones. Y la Alemania nazi simplemente ignoraba cualquier decisión allá, porque esta Liga de Naciones no tenía ningún poder de hacer algo en contra. Es como la Asamblea General de las Naciones Unidas, no tiene dientes, ¿ya? Solo el Consejo de Seguridad tiene dientes. Igual, Naciones Unidas no acusaron a Estados Unidos ni por Vietnam, ni por Irak, ni por Libia, ¿ya? Ni por Afganistán, porque también es fundador de Naciones Unidas. Derecho a veto. Sí, por favor. Entonces, como para recabar un momento, cuando usted habla de conciencia colectiva que deberíamos seguir, sería como una oposición a todos los medios que tenemos de ejercer nuestra voluntad a través de la violencia, de las invasiones, de las armas, de todas esas cosas, independiente de quién sea el agresor, independiente como de las faltas que hayan cometido otros actores, porque si uno ya dice, yo tengo estos valores, esta ética, yo considero que la vida de las personas vale, yo considero que la libertad de las personas vale, su autovoluntad, como yo tengo la mía, los demás también la tienen, que puedan comer, que puedan vivir tranquilo y seguro. Entonces, partiendo como de esas bases, cualquier cosa que rompa alguna de esos criterios debería ser totalmente juzgado y normalizado en contra de ellos, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa, es muy malo lo que ha hecho Rusia, es muy malo lo que ha hecho Estados Unidos, independiente de cualquier ideología que uno tenga, partiendo por lo más básico, como que es la vida de las personas, es muy claro decir, aquí el culpable es Rusia. Y uno puede verlo como el plano general, eso. Obviamente, cercanamente, todas las personas han cometido errores en algún momento de sus vidas, como mencionó la profesora, como los ucranianos que estaban defendiéndose y plantaron minas antipersonales que mataron personas en Rusia. Pero en Rusia no fueron niños a matar a las personas, fueron soldados que lamentablemente fueron sacados de las cárceles, ¿o no? O de lugares así muy malos de Rusia, y esas personas fueron las que murieron, mandadas por el Kremlin. Entonces, no es como culpa del ucraniano que No sabes eso, cosa, no sabes nada. O sea, pero digamos que no fueron personas tanto. O sea, más culpa como de los dirigentes que llevaron la guerra a Ucrania. Y como fueron los mismos soldados que fueron a Estados Unidos
o sea, de Estados Unidos a Afganistán a invadir y murieron 20.000 personas. Pero los que más sufrieron obviamente fueron los que fueron invadidos. Obviamente la guerra no beneficia a nadie. Y siempre uno, yo al menos como lo que quiero decir es que independiente de cuál sea como el marco estructural, lo que uno tiene que hacer es estar del lado de lo que son las bases éticas de lo que es la vida y la seguridad de las personas. Entonces, los felicito por haber hecho esta charla para llevar como la discusión de las personas. Lamento que sea muy tarde que no haya mucha gente, pero para poner esto como en discusión de que esto es malo y tenemos estas cosas de antes que también debemos ser conscientes para no volver a repetirlas. Y siendo como un país que está alejado de toda la violencia como clara, no volver a repetir una violencia más como suave en el plano de lo que es la política, la sociedad y el odio, para que podamos vivir todos juntos y seguros. Sí, al menos cuando todavía no hay guerra es súper importante acordarse de que debemos tener un nivel, de tolerancia, ¿ya? Básico para convivir. Por otro lado, mi mensaje no es 100% pacifista, eso no. Yo creo que si te atacan, tienes el derecho de defenderte, si es necesario con armas. Ahora, lamentablemente, y en cada guerra, lamentablemente, especialmente guerras grandes, se cometen crímenes por ambos lados. Esto debemos tener en cuenta. Por ambos lados hay extremistas, en ambos lados hay gente muy, muy peligrosa, como nazis o fascistas, en cada lado hay, y ellos cometen. Pero nunca debemos perder, yo creo, la imagen global. ¿Qué está pasando? ¿Quién atacó a quién a nivel global, no individual? ¿Ya? Porque en cada guerra hay crímenes por ambos lados, pero debemos tener claro quién atacó a quién, ¿ya? ¿Quién? Y en este caso fue esta gran entidad que se llama Rusia, que atacó a otra bastante gran entidad que se llama Ucrania. Eso es algo global que no se puede negar. Y claramente yo estoy en contra de cualquier violación de la Convención de Ginebra, de crímenes de guerra, si son cometidos por uno u otro lado, de cualquiera. Pero a nivel global debemos tener claro que en este caso la entidad invadida es Ucrania y la entidad que invadió es Rusia. ¿No fue el pueblo ruso? No. Fue Claro, ¿qué tú quieres? los políticos. Fue Rusia como entidad estatal. No echo la culpa a los individuos. Sí. Sí, quisiera hacer un comentario respecto de lo que significa el cambio cualitativo, significativo cuando los países entran en guerra, aun cuando Putin haya querido decir que es una operación militar. Para nosotros, para mí, digamos, no fue eso. Si una operación militar no se lleva a cabo de la manera que él lo hizo, eso sin duda era una invasión. Y como bien usted dice, si un país invadido, digamos, el país se va a atender y naturalmente a defender. Ahora, cuando se establece esta guerra, algo que yo quiero comentar es que bueno, tuve la mala suerte de haber tenido que hacer un entrenamiento militar en la época de Pinochet. Yo fui alguna de las personas que tuvo que hacer el servicio militar y tuve ese entrenamiento y me impresionó mucho cómo se preparan los militares. Y en realidad, si cualquier persona tuviera que hacer un diseño pensando para la guerra, es un modo de pensar que nosotros, o la mayoría, nunca se pone en ese lugar. Pero si tuviera que pensar en un diseño para la guerra, va a reflexionar probablemente y va a llegar a conclusiones que son muy, muy terribles. Porque la guerra es terrible. Y en la estrategia militar, cosas que uno escucha ahora y que los periodistas y toda la gente comenta que son violaciones a derechos internacionales, en fin, en la guerra esas cosas no valen, porque lo que vale es
ejemplo, para dar un solo ejemplo, si nosotros dijéramos, piensen ustedes, si se definiera, ya, los hospitales no pueden ser bombardeados, no se puede hacer nada con los hospitales tienen que ser preservados como hospitales, las escuelas tienen que cuidarse como escuelas. Si yo tuviera que hacer una estrategia militar, y los militares la hacen, digamos, si eso se respetara, tendría mis fuerzas clave puestas en el hospital y tendría mis fuerzas clave puestas en la escuela. Entonces, los militares lo saben. Entonces, y la inteligencia militar sabe que van a hacer eso, y por supuesto que van a bombardear la escuela y van a bombardear el hospital. No hay ningún lugar que se respete, aunque los tratados internacionales digan eso, porque eso es ilógico en comparación con lo que es la estrategia militar. Son cosas que yo estando en ese entrenamiento, yo veía que, qué terrible, pero es porque me vi forzado a reflexionar en la lógica de los militares y me di cuenta de que el llegar a la condición de guerra es un cambio pero tremendo, que cuando la vida está por medio, y sobre todo con la mentalidad que los militares son formados, tiene una estructura que lo importante es cumplir la misión. Y cualquier otra cosa no tiene ninguna relevancia, si no elegirían esa profesión. Es algo terrible. Bueno, hago esta observación porque hay muchas cosas que se ocurren durante la guerra y que son terribles y ante todo hay que tratar de, por supuesto, no llegar a ese estado. Hoy día, sobre todo la modernidad, debiera poderse llegar a través del diálogo, la conversación, a resolver las diferencias y el uso de la guerra que conduce a resultados terribles. Sí, pero hay convenciones de Ginebra que definen que los hospitales con pacientes adentro no se pueden atacar. Si un edificio de hospital se convierte en una fortaleza militar es otra cosa, pero cuando hay adentro y si hay niños en un colegio adentro, no se puede. Ni desde el punto de vista militar no se puede atacar. Bombardean en República de Donetsk, bombardean todos los días. Insisto, los militares dicen si eso, ya, ok, el tercer, cuarto piso tenemos pacientes. El subterráneo, ahí tenemos la inteligencia militar controlando todas las operaciones. Porque si hay un compromiso de que eso no se toca, entonces las cúpulas militares van a estar protegidas. Y lo que quieren disolver es justamente son los centros de operaciones militares. Hay que llegar a esos puntos clave para poder desarticular al enemigo. Entonces, yo insisto, es una cuestión que es terrible. Aquí tenemos testigo en su república que pasa, él puede decir que pusieron con casa donde él vivió. Él no va a mentir. Yo vivo acá 20 años. Sí, Última vez viajé en 2004, Sí, en Ucrania. Conversamos. Siempre vivo acá. Tú sabes, yo también vivo acá. Pero mi alma está allá, porque yo digo, mitad Rusia, mitad Ucrania. Es drama personal. Pero políticos hacen guerra, Eso. no nosotros. Disculpen, pero yo sugiero, porque muchos son estudiantes, deben hacer tareas, etc. Yo sugiero que terminemos ahora y las personas que quieren firmar este simple mensaje al presidente Boric, que se acerquen, pueden firmar aquí. Es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias, Gloria.